Un saludo para todos los que estáis viendo este vídeo. Ante todo queremos daros gracias por vuestros comentarios. Gracias por seguir cada vídeo que publicamos en la cuenta oficial de Radio Solidaria. Nos gustaría que, aparte de que comentéis, podáis enviarnos WhatsApps, como estáis haciendo muchos de vosotros. Si tenéis Telegram, sería un placer teneros también en el grupo de amigos de Radio Solidaria. En la información de este vídeo hemos dejado un pequeño link de Telegram para que tú te puedas unir a ese grupo de amigos. Recuerda que Telegram permite hacer grupo de usuarios, de miembros, pero también permite hacer grupo de suscriptores. El de suscriptores es un grupo donde el que lo ha creado solo puede publicar en las noticias. Los suscriptores no pueden comentar. A mí esos grupos no me gustan porque el que quiera opinar no va a poder, no va a tener esa libertad de expresión. Por eso prefiero un grupo de miembros. Amigos en Radio Solidaria, puedes unirte, grupo abierto. Además puedes dejar tus comentarios. Dejamos versículos, tenemos tiempos de oración. Estáis invitados a uniros a ese grupo. No hay que pagar nada, gratuito, a vuestra disposición. Amigos en Radio Solidaria. Si no encuentras el grupo, en la caja de comentarios, en la información del vídeo, te dejamos el link directo para que te unas. Hoy quiero hablarte de Jonás, uno de los profetas menores que menciona el Antiguo Testamento. Se nos ha compartido mucho, ¿verdad?, sobre Jonás. De hecho, cuando éramos pequeños en la escuela dominical nos imaginábamos cómo una ballena se podía tragar a un hombre. Pensábamos que era imposible. La Biblia no menciona qué tipo de pez era. No sabemos si era una ballena, si era un cachalote. Algunos dicen el leviatán, no lo sé. La palabra de Dios no deja esa referencia. Dice un gran pez. ¿Quién era Jonás? Jonás era un galileo del pueblo de Gat-Hefer, cerca de Nazaret. Se cree que profetizó poco antes y durante la primera parte del reinado de Jeroboam II en Israel. Parte de su profecía se cumplió en ese tiempo. Hay referencias en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos del 23 al 25. Jesús confirmó el hecho del carácter histórico de Jonás y su historia de haber sido tragado por un gran pez. Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41. Hoy en día existen muchos monstruos marinos suficientemente grandes para tragarse a un hombre. No tenemos necesidad de racionalizar en relación a la historia de Jonás, porque al final el mensaje de que se lo haya tragado un pez es un milagro de Dios. El milagro de la experiencia de Jonás que se convirtió en señal para los ninivitas. El fondo histórico de la profecía de Jonás está registrada en Segunda de Reyes capítulo 14. Tenía un mensaje para Israel, pero la profecía y la historia inscrita en el libro de Jonás se refiere solamente a Nínive. Si tú lees el capítulo 1 de Jonás, vemos el encargo de Jonás, la desobediencia y el castigo. Dios llamó a Jonás para que pregonara en la ciudad pagana de Nínive. Dentro de 40 días, Nínive iba a ser destruida. ¿Jonás qué hace? Jonás se rebela. Se rebela contra Dios, se rebela contra ese llamado, intenta escaparse de la presencia de Dios. Desciende a Jope y compró un pasaje para ir a Tarsis. Hay una enseñanza muy bonita, pero que es dura y es difícil al mismo tiempo. Dice la palabra que Jonás descendió ¿a dónde? A Jope. Cuando tú no aceptas el llamado de Dios, cuando quieres huir de la presencia de Dios, empiezas a descender. Sí, te empiezas a hundir. Jonás es un ejemplo. Dice la palabra descendió a Jope. Pero la cosa no acaba ahí. Dice que alquiló o compró un pasaje para ir a Tarsis. ¿Y dónde estuvo Jonás? En los camarotes. Descendió a los camarotes. Jonás sigue descendiendo. ¿Qué pasó más adelante? Un gran pez se lo tragó. Descendió hasta lo profundo del mar. Descendió hasta el vientre del pez. Cuando te separas de Dios, cuando desobedeces, tú y yo nos hundimos. Descendemos. Tocamos fondo. Y eso le pasó a Jonás. Siguiendo con la historia, descendió a Jope y compró un pasaje para ir a Tarsis. Se cree que Tarsis, yo también pienso lo mismo, es Tartesis en España.
Hace unas semanas, el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, en una de las tertulias que hicimos aquí en directo en Radio Solidaria y también en Solidaria TV, con Ramón Ubillos, hablaban sobre Tarsis. Tarsis puede ser el canal que une España con otros países. España, por ejemplo, por el mar Mediterráneo, con Israel. Allí es a donde se dirigía Jonás, a Tarsis, tan lejos en lo posible. Se iba en la dirección opuesta de Nínive. Sin embargo, pronto se daría cuenta ni que con la distancia, ni con su intento de ahogar su conciencia podría escaparse de la voz de Dios. Jonás pensaba que Dios estaba en Jerusalén solo y decide huir. El Señor inmediatamente envió un gran viento al mar y el barco se vio azotado por la tempestad, creyéndose que se iba a partir el barco en dos. ¿Recuerdas otro barco que se hundió? No por el viento, sino por un iceberg. Lo recuerdas, ¿verdad? El famoso Titanic. Aquí dice que el Señor inmediatamente envió un gran viento al mar y el barco se vio azotado. Dios, creador de todo, tiene control, tiene autoridad sobre todos los aspectos meteorológicos, sobre el agua, sobre el viento. Él domina, Él es el creador. Los marineros empezaron a orar a sus dioses. De repente encuentran durmiendo a Jonás y lo despiertan y le pidieron que implorara a su Dios. Se pusieron a echar suertes para saber quién había provocado la ira de Dios. Y claro, entre comillas, la suerte cayó sobre Jonás. Le preguntaron quién era, qué había hecho. Y Jonás le dijo que era un hebreo que temía al Señor, el Dios de los cielos, el Dios que creó el mar y la tierra. También les dijo que se había rebelado contra el llamado de su Dios y que estaba tratando de escapar. Jonás, ¿qué dice? Les dice, mira, si me arrojan al mar, volverá la calma. Jonás había empezado a arrepentirse cuando hizo su confesión y fue dispuesto a morir para salvar a los hombres del barco. Trataron de no tirarlo al mar, pero cuando la tempestad arreció, lo tiraron. Cuando el mar se calmó, inmediatamente ellos temieron a Jehová con gran temor y ofrendaron sacrificios e hicieron votos. El Señor, conociendo la actitud de arrepentimiento de Jonás, había preparado un gran pez para que se lo tragase. Esto es lo que podemos encontrar en el capítulo 1 de Jonás, pero en el capítulo 2 encontramos la oración de Jonás dentro del pez. Cuando Jonás se encontraba dentro del pez, empezó a orar en serio, de verdad, arrepentido, humillado. Me encanta esta historia. Había que estar en esa situación, ¿verdad? Hacer una oración dentro del pez, con esos jugos gástricos ahí, con todo el mal olor, oscuridad. Allí no había luces, ¿eh? Si la ballena abría la boca, entraba agua. Cuando Jonás se encontraba dentro del pez, empezó a orar. En ese lugar baboso donde el alga se enredó a su cabeza, él pensó que el Señor lo había desechado, pero continuó orando y arrepintiéndose hacia su santo templo, el Señor mandó el pez. O mejor dicho, el Señor mandó al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Jonás luego ofreció sacrificios al Señor, pagando lo que había prometido y dijo, la salvación es de Jehová. Jonás capítulo 2, verso 9. ¿Tú te imaginas estar en una situación así? En un sitio donde podrías pensar que no hay salvación, no hay otra escapatoria, hasta aquí he llegado. ¿Tú te imaginas estar en lo profundo del mar? ¿En el interior de un pez? Uno podría decir que no habría salida, no habría escapatoria. Solo la muerte podía encontrar en ese sitio. Esto le pasó a Pedro. Pedro empezó a caminar sobre las aguas y cuando empezó a hundirse, empezó a clamar a Jesús. Señor, sálvame. Cuando estás con el agua al cuello, cuando ya no hay más opciones, tenemos ahí la oración. Clamamos al Padre. Nos humillamos. Empezamos a quebrantarnos. Empezamos a llorar. Señor, sácame de aquí. Y Dios actúa.
Su experiencia fue un tipo de Jesús que iba al Seol por nosotros y regresaba en la resurrección para darnos vida eterna. De esto hay referencias, Efesios capítulo 4, verso 9 y 10. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 18 al 22. Esto es lo que puedes encontrar en el capítulo 2 de Jonás, la oración. ¿Qué puedes encontrar en el capítulo 3? Dios nuevamente envía a Jonás a Nínive. Dios le volvió a pedir a Jonás que fuera a Nínive. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29 así lo dice. Dios no puede cambiar su mente, pues siempre está en lo correcto. Pero sus acciones hacia los hombres dependen de las actitudes y de las acciones de los hombres. Cuando los hombres cambian su curso, Dios cambia sus acciones hacia ellos. La gran ciudad de Nínive se dice que tenía incluida 4 ciudades rodeadas por una gran muralla, formando un área con forma de diamante, de 3 días de camino. El interior del área parece haber sido finca, tierra de pasto. Y el mensaje conmovedor de Jonás se había propagado en toda el área durante el espacio de un día de viaje en Nínive, y el pueblo había empezado a arrepentirse. Su mensaje incluso llegó al rey, quien inmediatamente ordenó que todos se vistieran de cilicio, ordenando también ayuno para todos, hombres y animales. Lo creas o no, me llama la atención que Jonás predicó arrepentimiento y al instante, al momento, la gente se humilló. ¿Qué pasaría si tú y yo predicáramos el Evangelio, por ejemplo, en tu ciudad, en tu país? Sería hermoso, ¿verdad?, que todos se convirtieran por ese mensaje. Que incluso el gobernador, el presidente, el rey de tu país se convirtiera al momento. Sería épico. Aquí sucedió eso. El propio rey ordenó que todos se vistieran de cilicio. Qué bonito sería que las autoridades de nuestro país estuvieran con un corazón íntegro a Dios. Presentaran leyes que beneficiaran a todos. Qué bonito sería que un gobierno, un presidente, una autoridad, un rey conociera a Dios. El rumbo de esa nación cambiaría, eso seguro. Parece que los asirios sabían que el Dios de Israel era paciente, clemente, misericordioso con el arrepentido. Nuestro misericordioso Dios retiró su juicio sobre Nínive. Dios no puede arrepentirse como los hombres lo hacen, pero sus acciones frecuentemente dependen de las acciones de los hombres. El ejemplo Abraham, el ejemplo Lot, cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, intercede por su sobrino. Esto es lo que puedes encontrar en el capítulo 3 de este libro de Jonás. El llamado de Dios nuevamente a Jonás para predicar a Nínive. Y por último, en el capítulo 4 puedes encontrar el enojo de Jonás, pero sobre todo la misericordia de Dios. Jonás había llegado a Nínive para escapar del castigo de Dios sobre su persona, pero no llegaba con un espíritu verdaderamente de misionero. Deseó profundamente la destrucción de la ciudad porque Nínive había sido un amargo enemigo para Israel. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Pues que Jonás buscaba justificar su rebeldía frente al llamado de Dios, en base a que sabía que Dios era misericordioso. Sabía que Dios iba a retirar el castigo cuando el pueblo se arrepentía. Y Jonás esperaba airadamente, acampado hacia el oriente de la ciudad, debajo de una enramada que se hizo. Y Dios le preguntó a Jonás que si él hacía bien en enojarse tanto. ¿Te imaginas la situación? Jonás, mosqueado con Dios. Si es que yo ya sabía, Dios, que les ibas a perdonar, que ibas a tener misericordia de ellos. Yo lo sabía, por eso huí de ti. A veces actuamos así como Jonás. Actuamos también como Juan el Bautista. Es un pasaje que lo tengo grabado en el corazón. Juan el Bautista, cuando va a bautizar a Jesús, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Qué sucede después? Cuando meten a Juan el Bautista a la cárcel.
manda a sus discípulos preguntar: ¿eres tú el Cristo? ¿Estamos esperando a ti? ¿Te estamos esperando a ti, Jesús, o estamos esperando a otro? Curioso, ¿verdad? Por una parte afirma que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por otra parte, en la prueba, en la cárcel, en el momento de aflicción, es cuando tiene dudas. ¿Eres tú el Cristo o estamos esperando a otro? A nosotros también nos pasa igual. Cuando vemos que el Señor hace maravillas con nosotros, cuando vemos cómo la bendición de Dios se derrama sobre nuestra vida, a veces dudamos. Pensamos, ¿esto es de Dios? Y nos enfadamos. Y entra la apatía en nuestra vida. Y actuamos como Jonás. O incluso como Elías, después de destruir a no sé cuántos profetas de Baal, vino un edicto de Jezabel y se asustó, deseaba la muerte. Y es que cuando Dios te usa, acabas espiritualmente cansado muchas veces. Y le pasó a Jonás, le pasó a Juan el Bautista, le pasó a Elías. Jonás buscaba justificar su rebeldía frente al llamado de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Demuestra su misericordia a Jonás, haciendo que creciera una calabacera rápidamente para hacer sombra sobre su cabeza. Y Dios luego demostró a Jonás el significado de perder la misericordia de Dios al permitir que un gusano secara la calabacera. El viento y el sol de nuevo azotaban la cabeza de Jonás, y se sintió tan miserable que deseaba morir. Versículos 6 y 8, capítulo 4, Jonás. Dios mediante esto le demuestra su egoísmo al desear su propio acomodamiento, liberación, mientras él deseaba la destrucción de todo el pueblo de Nínive, en el que no todos eran responsables de las iniquidades de los gobernantes y sus guerreros. ¿No tendré yo misericordia de Nínive? Tú, Jonás, que no has preparado esa calabacera, que no has hecho nada, y yo, creador de todo, ¿no voy a tener misericordia de este pueblo que no sabe ni discernir cuál es su mano derecha ni la mano izquierda? Esa es la misericordia de Dios. Muchas veces pensamos que Dios no va a tener misericordia de nosotros, que nuestro pecado es tan grande que Dios no nos va a perdonar. Dios te perdona, solo tienes que acudir a Él, humillarte ante su presencia, buscarle en oración. Y no te enojes cuando las cosas vayan mal. Al contrario, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en su promesa. Hoy Jonás nos da una lección. O mejor dicho, Dios nos da una lección. Aquí vemos la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos misericordia por las personas que nos rodean. ¿Tienes misericordia por esos familiares que no conocen a Dios? ¿Tienes misericordia por tu nación? En tus oraciones está clamar por tu nación, por tu país, por las autoridades. Este pasaje, esta historia de Jonás nos muestra el amor, la misericordia de Dios.